los estudiantes que están aquí presentes, que fueron unos grandes autores de este proyecto. Sin ellos no hubiésemos podido llevar a cabo esta presentación que hacemos ante la comunidad académica. ¿Sí? Un corto de tiempo, pero bueno, vamos a darle comienzo. Esta es la actividad a realizarse en el día de hoy. Ciertamente debimos haber comenzado con el evento. Bueno, instalación del evento a cargo del director de posgrado, el director Guillermo Peralta, palabra de los decanos, socialización del proyecto de profundización a cargo de los autores, participación de los estudiantes que estuvieron en el proceso, ¿sí? Luego vienen una serie de preguntas y palabras a cargo de la coordinación de la maestría de pedagogía en las TIC. Esperamos finalizar tipo 11 de la mañana. Yo creo que tenemos un tiempo justo para eso. Entonces vamos a darle comienzo al evento. Doctora, por favor. Instalación del evento a cargo del doctor Guillermo Peralta. Bueno, muy buenos días a todos. Es importante para nosotros, la Universidad de La Guajira, desde el Centro de Estudios de Posgrados, estar acompañando a los maestrantes en este tipo de sustentaciones o socializaciones de proyectos y darnos cuenta del impacto que tiene esto en los estudiantes de la Universidad de La Guajira para los proyectos que se realizan acá. Desde nuestro rector, el doctor Carlos Arturo Robles Julio, y desde mi persona, pues muy complacido. Hemos paseado por toda La Guajira conociendo los proyectos y nos damos cuenta cómo esta maestría, que es una maestría en contexto, hace un impacto a los estudiantes y a las instituciones donde los egresados de la maestría se encuentran trabajando. Para mí y para el cuerpo directivo de la universidad es muy placentero y damos pues la apertura a la socialización del proyecto, de los proyectos de socialización, aprendizaje en problemas para la enseñanza de las matemáticas financieras apoyadas en herramientas tecnológicas, con los autores Jaime Genes Díaz, Estela Lucila Monroy y Federico Nájera Polo. Entonces, queda abierta la socialización del proyecto. Buenos días a todos los asistentes. Para la Universidad de La Guajira y específicamente para la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas e Ingeniería, es de mucha satisfacción el desarrollo del proyecto denominado Aprendizaje basado en problemas para la enseñanza de la matemática financiera, cuyos autores son dos docentes de nuestra facultad, el doctor Heider Herer, Estela Monroy, y de Ingeniería, el doctor Federico Nájera. Consideramos que este tipo de proyectos impactan el currículo de una manera significativa para que los problemas que los estudiantes tienen en el aprendizaje de las matemáticas financieras puedan solucionarse, se conviertan más bien en un aprendizaje significativo, con lo cual está impactándose significativamente el currículo para que ustedes aprendan de una manera sencilla y con las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, hacer uso de ellas y solucionar los problemas de aprendizaje. Muchísimas gracias y instalamos pues el evento de socialización. Gracias a la coordinadora, la doctora Rosalba, que ha tenido a bien abrir estos espacios para que estos proyectos sean socializados, no se queden en el papel, sino que significativamente impacten en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Haber existido excusa, llego a ausentarme porque tenemos los pares académicos de los programas por ciclo propedéutico del IDESAP, de la escuela técnica. Entonces, está esperándonos en la biblioteca. Y debo ausentarme, estoy con ustedes 5 o 10 minutos y
y me excusan por las ocupaciones. Como programación, pues vamos a dar inicio a la socialización del proyecto. El compañero Javier Benedía, cordialmente le invitamos aquellos que tengan sus celulares en modo activo, por favor, coloquen en modo vibrador o cualquier otro tipo, con el ánimo de evitar las interrupciones y poder avanzar mucho más. Bienvenidos. Buenos días. Me toca la parte de la socialización del proyecto. El proyecto se llama Aprendizaje basado en problemas para la enseñanza de las matemáticas financieras apoyadas en herramientas tecnológicas. Iniciamos con la caracterización del contexto donde desarrollamos nosotros nuestro proyecto. Este proyecto se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Guajira. Participaron 18 estudiantes, de los cuales 11 eran mujeres y 7 varones. Estuvimos involucrados en el proyecto 3 docentes. Aquí están los roles de los docentes. Quienes habla Javier Gene, estuvo encargado de la dirección del proyecto y de la fundamentación teórica y asesorías al gran grupo. Federico Naera, capacitación a la plataforma EdModo y uso de la hoja de cálculo de Excel. Y la doctora Estela, que estuvo a cargo de la capacitación en la parte de la metodología ABP y la orientación en la parte de motivación e interés por parte de los estudiantes hacia las matemáticas financieras. ¿Cuál fue el problema que nosotros identificamos en el contexto? Partiendo de que nosotros los docentes fuimos formados a la metodología tradicional, nosotros todavía estamos arraigados en esa metodología, aunque la universidad está enfocada en una metodología de constructivismo, nosotros todavía tenemos esas raíces y muchas veces nos quedamos ahí con la misma clase magistral, lo cual bloquea a los estudiantes la capacidad de análisis, argumentación, interpretación, evaluación y reflexión sobre la temática que uno está tratando. Entonces, eso nos lleva a que se nos presente un drama en el estudiante, donde los estudiantes se nos vuelvan pasivos, que únicamente se enfoquen en ganar un examen, pero no llegan, o sea, no se interesan mucho por entrar a profundizar, simplemente se convierten en unos observadores. Se les pierde la autonomía. Entonces, viendo esta cantidad de problemas en que están enfrentados los estudiantes y donde también nosotros nos estamos quedando en la parte amarrados a la parte tradicional, tenemos un propósito para tratar de solucionar esa problemática. Entonces, partiendo de ese tipo de educación que nosotros estamos dando tradicional, donde lo que prima es lo que nosotros creemos que el estudiante debe saber, y de pronto cuando llega algún estudiante que trae algo diferente, como muestra aquí la imagen, nosotros estamos tratando de que quede lo que tiene el profesor, que es cortarle eso y no le damos esa libertad. Entonces, esto nos lleva a que nosotros como docentes entremos a repensar nuestra práctica docente, a reflexionar cómo podemos entrar a solucionar esa serie de problemas. En qué estrategias de aprendizaje nosotros nos podemos apoyar para cambiar esa mal que traemos ahí arraigado. Dentro de las estrategias podemos encontrar muchas. Puede estar el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo, que hacen parte de las metodologías activas de aprendizaje. Y esto nos puede llevar a la construcción de nuevos conocimientos. Apoyándonos en esta estrategia, en esta metodología, podemos que los estudiantes construyan ellos mismos su propio conocimiento. Dentro de los modelos que conocemos nosotros los docentes y algunos de los estudiantes, encontramos el modelo tradicional, el modelo conductista, constructivista, romántico. Dentro de ese modelo nosotros nos enmarcamos por el que tiene la universidad, que es el constructivista. Ese es el que está marcado por la universidad. Y miremos las metodologías activas, encontramos aprendizaje por proyecto, aprendizaje por problemas, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, aprendizaje por servicio, aprendizaje por colaborativo. Dentro de estas metodologías nosotros seleccionamos el aprendizaje basado en problemas.
porque creemos que esa metodología es la que va a sacar al estudiante de esa parte pasiva, de que él no sea un receptor de información, sino que se involucre en su proceso de aprendizaje, de que él sea protagonista de la clase. Entonces consideramos que el aprendizaje basado en problemas nos brinda esas características que nosotros tenemos. Dentro de las estrategias de aprendizaje encontramos trabajo colaborativo, aprendizaje cooperativo, aprendizaje autónomo. De estas seleccionamos el trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo. En los referentes conceptuales del constructivismo encontramos diferentes actores. Comenzamos por Piaget, uno de los pioneros que comenzó a hacer estudios de genética sobre el desarrollo del pensamiento humano. De los postulados de Piaget encontramos que el conocimiento y el aprendizaje no constituye una copia de la realidad, sino una contribución activa del sujeto y la interacción con el entorno social. O sea que el conocimiento es resultado de una interacción que tienen las personas con su medio y con el entorno. Vygotsky. De Vygotsky tomamos la parte de la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Es lo que pueden realizar los estudiantes cuando ellos trabajan individualmente y lo que pueden ellos alcanzar cuando trabajan en compañía de otros, cuando trabajan colaborativamente con un compañero o ayudados por el docente o por los mismos padres. A eso le llamó Vygotsky zona de desarrollo próximo. De Auber tomamos la parte del aprendizaje significativo. Plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Y aquí Auber nos está hablando de la parte de estructura cognitiva previa. Esos son los presaberes, lo que saben los estudiantes y cómo esos presaberes lo va a relacionar con los nuevos conocimientos que él va adquiriendo. Auber dice que para que esto sea significativo es muy importante que los contenidos lleven una secuencia lógica y que sean interesantes para los estudiantes. Porque si eso no ocurre, el estudiante va a estar desmotivado y por mucha información que usted le dé, él no se va a sentir motivado para aplicar todos esos conocimientos. El otro autor que tenemos es Brunner. Ya Brunner comenzó a hablar de categorización estrechamente relacionada con los procesos. El aprendiz interactúa con la realidad organizando su propia categoría. Es por todo esto que el aprendizaje es un proceso activo de asociación y construcción. O sea que el alumno todo lo que ve lo va relacionando y eso automáticamente se puede convertir en un aprendizaje. Nosotros nos enfocamos en la metodología de aprendizaje basado en problemas. Aquí tenemos una definición de Taureau que dice que es el método de aprendizaje fundado en el principio de usar un problema como un punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. O sea, simplemente es lo que nos quiere decir es que partiendo de una situación problemática o un problema, el estudiante se ve en la necesidad de buscar cómo solucionar ese problema, donde él se involucra en ser parte activa de la solución. En lo referente al trabajo colaborativo, que es una de las estrategias que estamos apoyando, Wilson dice lo siguiente: es un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos formativos que les permitan la búsqueda de objetivos de aprendizaje y actividades para la solución del problema. Esto es muy importante, el trabajo colaborativo, porque hay veces un estudiante que trabaja de forma individual, en el caso de la matemática, a veces llega algún concepto que él no conoce y se va, se queda ahí, pero si esa persona tiene otro estudiante al lado que de pronto le puede sacar de esa barrera, automáticamente puede continuar. Entonces ahí entra a jugar ese papel importante que tiene el trabajo colaborativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprendizaje autónomo, tenemos una definición de Olet y Lombardo, dice, es la habilidad de desarrollar en el aprendiz la responsabilidad por su propio aprendizaje. O sea, como su nombre le dice, aprendizaje autónomo, el estudiante debe concientizarse de que él es responsable de su propio aprendizaje. Él es el interesado en lo que va a aprender, nadie puede aprender por él, solamente él es autónomo de aprender lo que él quiere. Bueno, dentro de los objetivos de la implementación del proyecto tenemos lo siguiente. El primero es
construir conocimientos partiendo de esos conocimientos previos que tienen los estudiantes. En este caso, en el proyecto nosotros nos enfocamos al tema de anualidades. No trabajamos todas las unidades de matemáticas y financieras, simplemente seleccionamos la unidad de anualidades. ¿Por qué seleccionamos la unidad de anualidades? Porque como iba a haber una transformación en el proceso, nosotros venimos acostumbrados a la parte tradicional, entonces hacer esa transición, hacer ese cambio de una con el estudiante no es fácil. Entonces primero hay que ir esa parte de ir trabajando con el estudiante para que vea el cambio de metodología, irlos preparando. Entonces eso es lo que hicimos en los primeros meses que estuvimos trabajando con ellos, es ir trabajando esa parte. Entonces, partiendo de esos conocimientos previos que ellos tenían, interés simple, interés compuesto, abordamos el tema de anualidades. Segundo objetivo, identificar y apropiar y transferir los conceptos. Todos esos conceptos que ellos tienen básicos, de interés simple, interés compuesto, de equivalencia, lo llevamos al campo pero práctico, ya llevamos un problema del entorno para que ellos lo solucionaran, pero aplicando los conceptos de anualidades. Para eso se les suministró una serie de información, bibliografías, videos con los que ellos se podían apoyar, y aparte de eso nosotros estábamos como asesores. El tercer objetivo es desarrollar y aplicar las habilidades de pensamiento superior. Eso se ve reflejado cuando ya el estudiante, después de identificar el problema y buscar las diferentes alternativas de solución, ya ellos tienen que analizar, plantear soluciones. Ahí vemos que estamos aplicando y apropiando todos esos conceptos que habíamos planteado de arriba. Metodología. Esto está relacionado en cómo hicimos nosotros la implementación del proyecto. Para este proyecto nosotros lo trabajamos en 3 momentos: un antes, un durante y un después. En el antes hicimos una aplicación de instrumentos, hicimos un diagnóstico de cómo estaban los estudiantes con los conceptos básicos que necesitábamos para desarrollar el tema de anualidades. Se hizo otra aplicación de instrumentos para ver cómo estaban ellos de motivación, interés sobre las matemáticas. Se hizo la socialización del proyecto con la parte administrativa de la facultad, más que todo con el director del programa. Se logró bastante el proyecto que íbamos a aplicar. En los aspectos formativos, esta parte es muy fundamental cuando vamos a iniciar este proceso de un cambio de metodología. Nosotros hicimos con ellos una socialización de lo que era el ABP, cómo se trabaja el ABP, cuáles eran las guías que tenían ellos que seguir para poder meternos en el cuento de esta nueva metodología. Se les hizo una inducción en el uso de la plataforma, porque el proyecto es apoyado en herramientas tecnológicas. Nosotros trabajamos en una plataforma que se llama Edmodo y con la hoja de cálculo de Excel. De todas maneras, nosotros teníamos que saber cómo estaban ellos en el uso de la hoja de Excel y hacer los nivelatorios si tenían alguna falencia. Por lo general, la hoja de cálculo de Excel, la mayoría de los estudiantes la utilizan, pero a veces desconocen las herramientas que tiene la hoja de cálculo de Excel y en eso se le dice énfasis. Ahora, ¿por qué utilizamos la plataforma Edmodo? Utilizamos la plataforma Edmodo porque es una plataforma educativa que es muy similar a una red social. Entonces, los muchachos, ellos son de esta era moderna de la tecnología, a ellos les gustan mucho las cuestiones de las redes sociales. Entonces buscamos una plataforma que tuviera esas condiciones similares, por eso utilizamos la plataforma Edmodo. Aquí tenemos una fotografía donde el maestro Federico era el encargado de la parte de la capacitación de Excel, y aquí en la plataforma Edmodo también compartió Federico con otro docente, compañero de la maestría, Egner Manjarre, que también nos apoyó en la capacitación de la plataforma Edmodo, que ya tenía bastante tiempo de estar trabajando con esta plataforma. Después de esa primera parte pasamos ya al planteamiento de las situaciones polémicas a los estudiantes. Nosotros tuvimos 4 situaciones polémicas que armamos. Era un grupo bastante pequeño, eran de 18 estudiantes, armamos 2 grupos de 5 y 2 grupos de 4.
y le presentamos unas situaciones polémicas del entorno para que ellos le dieran solución. Aquí estamos mostrando una de ellas, que es sobre la compra de un automóvil, y ellos iban a mirar, iban a asesorar a esa persona que necesitaba comprar el auto para ver cuál era la mejor alternativa que le estaban ofreciendo los diferentes concesionarios aquí en la ciudad de Riohacha. En el durante, ellos, todos esos avances que tuvieron en esa problemática que ellos tenían, de la información que iban recogiendo, ellos nos encontraban en el aula de clase y si tenían alguna duda, ahí aclarábamos. Entonces ahí entramos a la parte de los seguimientos a las actividades que ellos estaban realizando. Aquí vemos una actividad que ellos trabajaron apoyándose en la base de cálculo del CEN. Aparte de que ellos desarrollaban su ejercicio aplicando las fórmulas normales de matemática financiera, también lo podrían hacer utilizando las herramientas Excel, y aquí tenemos una muestra de todo eso que ellos realizaban en su desarrollo de la actividad. Usamos el tercer momento, que es después, que es el análisis de los resultados obtenidos del proceso. ¿Qué fue lo que nos arrojó toda esta implementación de este proyecto? En el análisis de resultados, vemos que ya con la aplicación del ABP, los estudiantes pasan de esa forma pasiva a ser unos estudiantes activos que se involucran en la solución de problemáticas del contexto. Hay una comunicación bidireccional anteriormente con la metodología que veníamos desarrollando, que era enfocada a lo tradicional. Por lo general, los protagonistas de la clase somos nosotros los docentes, que nos bajamos en el tablero, escribir un ejercicio y lo resolvemos y el estudiante se faja y luego viene a estudiar. Ya acá con esta metodología, el que le tocaba hacer ese trabajo fueron ellos, y lo realizamos de una forma muy interesante. Ellos eran los expositores de todos esos temas que venían investigando y que alguien socializaba y ahí nos ayudábamos a los cuando tenían dudas, entrábamos a asesorar. Apropiación y transferencia del concepto. Vimos que todos esos conceptos de anualidad, de interés simple, ellos lo aplicaron en la solución de esa problemática que nosotros le entregamos. Cuando nosotros aplicamos los instrumentos, en la parte de motivación e interés hacia la matemática financiera, observamos que un 75% de los estudiantes estaba interesado en el curso de matemática financiera, pero de un 25% estaba un poco así, que no le interesaban mucho los conceptos de matemática financiera. Algunos por tener el bloqueo ese psicológico que traemos de que las matemáticas son difíciles, que los profesores de matemáticas son los que entran a dejar a la mayoría de los estudiantes. Entonces ese bloqueo psicológico se podría identificar en ese 25%. Al final del proyecto le aplicamos la misma encuesta y vimos de que ya el 95% estaba más interesado en los casos de matemática financiera, porque ya ellos veían cuál era la aplicación que tenían todos esos conceptos que recibían de matemática financiera. En el diagnóstico de los presaberes, que también se le hizo a ellos, el 82% de los estudiantes, una prueba que se les realizó en la plataforma Modo, nos arrojó que el 82% estaban aptos para iniciar el proceso. Eso quiere decir, de los 18 estudiantes, 15 tenían condiciones óptimas para arrancar, pero teníamos un 12% que todavía tenía alguna falencia, un vacío en los conceptos básicos. Entonces a estudiantes hubo que hacerle una nivelación de esa parte. Aspectos que se lograron: una alta apropiación de la metodología, una motivación, podríamos decir que el 99% de los estudiantes, cada quien estaba involucrado en su proyecto y en solucionar ese problema que se les había planteado. Apropiación de la herramienta Excel. Ya ellos vieron las bondades que tiene la hoja de cálculo y cómo ellos podían contrastar esos resultados que de pronto hacían manual, se iban a la hoja de Excel y utilizando las herramientas financieras, contrastaban si los resultados que le daban ahí eran los mismos. También se inició un poco en la parte de
de la creación de simuladores, porque por cuestiones de tiempo no alcanzamos de pronto a hacer unos simuladores más avanzados. Aspectos que no se lograron. Esperar de que todos los estudiantes se involucren un 100% es bastante difícil. Siempre hubieron algunos estudiantes que de pronto por sus condiciones laborales o por cuestiones familiares les quedó un poco difícil involucrarse en un 100% en la metodología. Lo otro que le hablaba era la parte de los simuladores, que también por cuestiones de tiempo no alcanzamos a desarrollar unos simuladores un poco más complejos, donde ellos hicieran la aplicación de fórmulas y todo eso, no solamente trabajar con las herramientas que realicen, sino que ellos mismos crearon su propio simulador. Vamos a entrar ya prácticamente a la parte final de del segundo bloque, llamamos en cierta forma, de todo el proyecto. El primero, recordemos que es la parte de la conceptualización, el segundo, la parte correspondiente a la implementación. Y hay un tercero que es reflexiones de la práctica pedagógica. En eso consistió todo el proceso durante el desarrollo de la maestría y lo que se le aplicó a los estudiantes centrales. Es importante las conclusiones que se tuvieron del primero y del segundo bloque de la administración de esa forma. Los actores del proyecto se fueron apropiando de la metodología ABP. Eso quiere decir que no fueron solamente los docentes ni los estudiantes, todos en general hubo una apropiación de la metodología ABP, razón de ser de nuestro proyecto de profundización. Los docentes pasaron del modelo tradicional al modelo constructivista. Lástima que eso no se dé en la totalidad de los docentes de la Universidad de La Guajira y muchas otras instituciones, ¿verdad? Pero es una experiencia muy buena y sobre todo cómo impacta al docente, a los estudiantes, cuando vamos cambiando esas metodologías de lo antiguo en la manera tradicional a lo moderno, en el proceso constructivista que se estaba desarrollando. En ella pues comenzamos a trabajar e implementar estrategias activas, que recordamos, las estrategias que fueron ya citadas por el compañero, aprendizaje autónomo, donde se ve cómo el estudiante individualmente realza sus conceptos, sus aprendizajes, cómo los lleva a un ambiente donde ellos pueden al final tomar unas decisiones en forma individual, de decisiones que individualmente dentro de las estrategias se articulan con el trabajo colaborativo. O sea, no es que tanto puedo yo manejar como estudiante, sino cómo nos podemos relacionar dentro de un grupo y cómo podemos tomar decisiones, no unilaterales, sino decisiones de todo el grupo. Esto es importante porque cuando el estudiante se va a enfrentar a las diferentes actividades ya como profesional, él no va a trabajar solo, va a trabajar con todo un equipo y ya va adquiriendo ciertas habilidades en ese sentido. Los estudiantes comenzaron a ser más activos, claro que sí. Cuando hay una innovación, cuando hay algo nuevo y a mí me gusta, yo comienzo a introducirme en ese ambiente, ¿sí? Como cuando no había las redes sociales, no había el Facebook, ¿cómo nos comunicábamos? Difícil. Con las nuevas tecnologías, ahora lo difícil es no encontrar un estudiante, un joven que no esté involucrado, ¿verdad?, en una actividad colaborativa. Los estudiantes se desprendieron de esos procesos memorísticos. Importantísimo eso. Yo no sé si nosotros también, que pasamos por estudiantes, cuando nos decían que no podíamos volarnos ni un punto ni una coma y todo era al pie de la letra, eso ya pasó de moda, ¿verdad? Ese proceso memorístico ya no nos lleva a nosotros realmente a construir conocimiento, nos lleva a ser repetitivos de una acción de otra persona, ¿sí? No estamos trabajando
con el que como yo pienso, sino con lo que está pensando otra persona. El trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo les permitió ser más analítico y reflexivo. Claro, cuando yo tengo un problema, que yo utilizo mis presaberes y los presaberes que tienen los demás compañeros, y además de eso, cuando lo hacemos colaborativamente, nosotros tenemos como meta ser más reflexivos, más analíticos. No sé si me permiten la palabra, que usamos nosotros generalmente en nuestro quehacer diario como pedagogos, no podemos tragar entero. Entonces vienen toda esa serie de preguntas y cuestionamientos que resultan al final, pues estudiantes dejándolo en una laguna, y que a veces le da pena preguntarle al profesor qué fue lo que pasó, hacia dónde voy yo. ¿Sí? Con esta metodología, en conclusión, los estudiantes son más analíticos y más reflexivos al momento de tomar una decisión. Hay unas recomendaciones al respecto, ¿sí? Ya a manera institucional, a manera docente, se hace necesario que los docentes sean creativos e innovadores. Es fundamental para el cambio. Un docente que no es creativo, que no es innovador, que no propone nuevas cosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un docente que está destinado a estar enclaustrado en su modelo tradicional. Como docentes que por lo menos todavía tienen libros que las páginas están amarillas y siguen aplicando los mismos conceptos. No, los conceptos son cambiantes. El proceso investigativo dice que nada es real ni se cumple al pie de la letra hasta tanto no se pruebe, pero cada vez nos damos cuenta de que la innovación, la aplicación de nuevas tecnologías implica de que haya que cambiar nuevos conceptos, revalidar conceptos. Y eso lo conseguimos si somos creativos e innovadores. Para ello debemos utilizar nuevas estrategias. Las nuevas tecnologías nos brindan un mundo de estrategias, ¿sí? Y cualquiera de ellas nosotros la podemos utilizar, pero debemos ser muy recelosos, sobre todo en la utilización de esas estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que realmente van a afianzar malos conocimientos cuando lo lleven a la práctica los estudiantes? O sea que debo escoger muy bien las estrategias. Fíjense que cuando mostramos acá la estrategia de las metodologías activas, habían varias, sin embargo nosotros nos centramos en dos. Pudimos haber utilizado más, ¿sí? Pero realmente en el proyecto nos centramos en dos estrategias. Las actividades pedagógicas induzcan al análisis, la reflexión y la postura crítica. O sea, que al aplicar esta, realmente debe dar como resultado que el estudiante tenga una capacidad de análisis ante una situación propuesta, que sea capaz de reflexionar sobre la misma, y la postura crítica es la toma de decisiones cuando la va a contextualizar, cuando la va a llevar al entorno. Lógicamente, eso fortalece el trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo. Además, se recomienda que los docentes hagan socialización de sus experiencias pedagógicas. Eso es lo mejor que se puede hacer como docente, compartir con mis compañeros qué estoy haciendo yo, qué estás haciendo tú, cómo podemos mejorar, porque no es cómo puede mejorar el docente como docente, sino cómo mi actividad como docente puede mejorar a que el estudiante entre a hacer análisis reflexivo y una postura crítica ante situaciones reales que se le van a presentar en el entorno. Estas son las recomendaciones que básicamente estamos haciendo, que resultaron del proyecto de investigación. Todo esto nos lleva a unas reflexiones de la práctica pedagógica. En nuestro proyecto lo llamamos así. Hay proyectos de profundización, ¿sí?, que implican que la parte final realmente sea una sistematización de la práctica pedagógica. Pero esa sistematización realmente necesita mucho tiempo, necesita mucha experiencia, ¿sí?, necesita una continuidad, digamos así, entre el docente y el estudiante, viendo cómo cambia
de un periodo a otro. Esa es la razón de ser de la sistematización. Entonces nosotros no podemos hablar aquí de una sistematización, sino de una reflexión sobre la práctica pedagógica de lo que ocurrió en el contexto de nuestro proyecto de sistematización. Y miren esta frase: ¿cuáles son las huellas y rastros de nuestra práctica pedagógica? Cuando dice cuáles son las huellas, quiere decir qué quedó allá en los estudiantes, qué quedó en el cuerpo directivo, qué quedó en los docentes. Al dejar una huella significa que deje algo marcado, ¿sí? Y que esa marca en el estudiante lo va a ir a hacer una retroalimentación sobre todos sus quehaceres, a recordar las cosas y decir, yo hice esto en alguna época y esto me va a llevar el camino correcto para llegar a poder relacionar un problema y poder solucionarlo en el contexto. Pero ¿cómo conseguimos eso? La forma como preparamos la clase. El docente tiene un compromiso fundamental al preparar su clase. No puede improvisar. El docente no debe improvisar nunca. Esto también, lógicamente, va a atañir al estudiante. En el proceso ABP, el estudiante conoce con anticipación la parte conceptual y después va a llevarlo a una actividad, ¿verdad? A una operacionalización para obtener un resultado. ¿Qué significa eso? Que el estudiante también está tan preparado como puede estar el docente. Entonces, nada de improvisación ni de parte del docente ni de parte de los estudiantes. Las anotaciones que hacemos. Buena pregunta. ¿Será que nosotros anotamos todas esas experiencias, todos estos eventos, todos los casos que están sucediendo dentro del aula de clase, dentro de mi proceso de formación, dentro de mi proceso de enseñanza y el aprendizaje que están obteniendo los estudiantes? La mayoría de pronto no lo hacemos. Pero es de suma importancia llevar unas anotaciones y sobre todo cronológicas de todas las actividades. Eso a futuro nos llevará a hacer realmente lo que se llama un proceso de sistematización de todo el proceso. A veces no llevamos anotaciones, inclusive cuántas veces no nos podemos nosotros a pensar o a decir, bueno, ¿y dónde están mis notas? ¿Yo por qué no le califiqué a este estudiante? Yo tenía como objetivo que el estudiante durante esta clase tuviera como meta el desarrollo de X actividad. Se me olvidó, no anoté. Para eso existen lo que se llama la bitácora, existen anotaciones, ¿verdad?, que nosotros llevamos y que después nos van a permitir reflexionar sobre el que hacer y tomar decisiones. Las ayudas que utilizamos, las palabras no lo dicen todo. ¿Sí? En este momento nosotros estamos aquí socializando nuestro proyecto, pero tenemos unas ayudas, ¿sí?, de tipo tecnológico, pero también necesitamos la ayuda que nos puedan brindar los administrativos, ¿verdad?, los demás compañeros. Pero de todos modos nosotros nos enfocamos en la ayuda que utilizamos cuando en el tablero. ¿Dice tablero? ¿O es que una ayuda simplemente es utilizar un retroproyector o utilizar una diapositiva? No, señores, eso no se queda ahí. Las ayudas trascienden más. Y las hacemos cuando utilizamos esas TIC que tenemos nosotros en nuestro entorno, ¿verdad? Hay herramientas de la web 2.0. ¿Por qué nosotros utilizamos el MOOC en el proyecto? ¿Por qué nosotros utilizamos el Excel? ¿Por qué no pudimos de pronto llevar a cabo una práctica pedagógica utilizando otra herramienta diferente a Excel? Porque a esa herramienta de pronto nos llevaba únicamente a que introdujéramos una serie de datos, como datos de entrada, y obtuviéramos un resultado. Y ya, pero no nos brindaba la oportunidad
a nosotros, ni a los estudiantes, sobre todo, que analizara de dónde salían y cuál era el comportamiento y la operacionalización que tenían esos datos frente a unos resultados que se esperaban. Entonces es muy importante las ayudas que nosotros podamos tener dentro de nuestra práctica pedagógica. Las actividades que diseñemos. Es que nosotros debemos planificar todo lo que vamos a hacer durante la práctica pedagógica, desde el momento de la entrada hasta el momento de la salida. Recuerde que decía que había 3 momentos, el antes, el durante y el después. Eso en cada actividad pedagógica se debe hacer. En una simple clase se debe hacer eso. El antes. ¿Qué tan preparado está mi estudiante para recibir la clase de, por lo menos en anualidades, el valor presente? ¿Será que ellos manejan bien el concepto de interés simple? ¿Será que manejan bien el concepto de interés compuesto? Entonces ellos necesitan unos presaberes. Y después sí, vamos en el durante. Hay que enseñarles a ellos manualmente cómo se desarrolla un problema para que después, si vayan a las herramientas tecnológicas, usen el Excel y les pueda servir una herramienta que cómo comparar sus resultados para que ustedes después pudiesen tomar unas decisiones correctas. La interacción que realizamos con los estudiantes y los saberes. Cuando nosotros hablamos de interacción con los estudiantes, significa qué tan conectados estamos nosotros en el quehacer pedagógico. ¿Será que ellos van por un lado y yo voy por el otro? ¿Será que ellos están motivados? ¿Por qué están perdiendo el interés? ¿Verdad? Entonces, no solamente la interacción se da en el ámbito de la asignatura como tal, de la temática como tal, sino que tiene una interacción de pronto un poco más afectiva y es ver mi estudiante por qué está fallando. Tengo que hacer una retroalimentación. ¿Por qué falla mi estudiante? ¿Será que tiene problemas en su hogar? ¿Será que eso le está impidiendo tomar las decisiones correctas? ¿Sí? ¿Será que los saberes que el estudiante en este momento trae no están acordes con las actividades que vamos a realizar ahora? ¿Será que no está planificando sus actividades? Entonces nuestro quehacer no es solamente impartir acá unas instrucciones, sino tener, digamos así, como una convivencia, ¿sí?, académica con el estudiante y emotiva, porque un estudiante que no esté motivado necesariamente no le va a rendir en el proyecto. Ante esto, estas son las reflexiones que nosotros sacamos de todo nuestro quehacer pedagógico. De ellos tenemos muchas evidencias, ¿sí? Están las voces de los estudiantes, que es un video que está dado por los estudiantes, inclusive lo tenemos ya socializado en muchos eventos a los cuales hemos ido. Nuestro proyecto no lo hemos socializado únicamente acá, lo hemos hecho también en diferentes eventos a nivel nacional e internacional. Es más, posiblemente lo vamos a hacer en Ciudad de México, doctora, ahorita la otra semana, porque nos parece muy interesante y ha impactado a la comunidad educativa. En caso de que no hubiese la asistencia de los estudiantes al evento, tenemos el video donde ellos están manifestando cómo les parece el proyecto, pero eso no lo vamos a pasar ahora. Gracias a Dios contamos en vivo y en directo con ellos. ¿Sí? Se preguntará, ¿qué es eso que está ahí? ¿Sí? ¿Esto qué será? ¿Qué título tiene? ¿Sí? Eso nosotros le llamamos la pirámide del conocimiento. Eso lo presentamos en un coloquio, como una actividad. En el coloquio presentamos esa maqueta, que está relacionada con nuestro proyecto. ¿Sí? Ahí hay muchísimos caminos. Usted la tiene, por favor, gírala para que ellos vean. La pirámide está dividida como en 3 secciones y fíjense que cambia de color. ¿Eso qué significa? Las cosas primero están como un poco oscuras. A medida que vamos adquiriendo un conocimiento, vamos a ir aclarando la situación hasta que finalmente tenemos todo a donde queremos llegar. Pero todo bajo un eje central que se llama ¿qué? El aprendizaje basado en problemas, que es propio del constructivismo. El constructivismo es el eje central junto con el aprendizaje basado en problemas, y sobre él van a girar los diferentes momentos, y podemos tomar cualquiera. Veamos.
Tenemos aquí un libro que me indica a mí una serie de conocimientos que me van a dar ¿qué? Una serie de presaberes. Esa serie de presaberes, si yo giro aquí, ¿qué me dice? Perdón, así para que lo vean todos. Permíteme. ¿Qué hay aquí? Un grupo de estudiantes. ¿Qué están haciendo? Un trabajo colaborativo. Y eso me puede llevar, ¿qué de pronto? Al éxito de lo que yo quiero lograr. Y así podemos tomar cualquiera. Miren, ¿este qué es? Un docente tradicional, ¿verdad? Este docente tradicional puede cambiar al interactuar con sus demás docentes, ¿sí? A planificar, a retroalimentarse. ¿Y eso qué me puede llevar? A una interpretación o a una reflexión o a una argumentación. Eso nació de nosotros, del grupo del compañero Jaime Medellín y de la compañera Estela, ¿sí? Lo llevamos a coloquio y causó también un impacto. Me acuerdo yo que se acercó el Alfredo Guizo, digamos así, uno de los grandes exponentes de la sistematización, le causó el impacto. Nosotros vamos a seguir con nuestro proyecto desde la autoridad de nosotros, ¿sí? Vamos a mejorarlo y ojalá tenga una gran acogida porque es como un camino. Fíjense que eso tiene 6 caras. 6 caras, cada una de ellas representa una actividad que la puedo ligar con cualquiera de las otras dos. O sea, es como un laberinto. ¿A dónde llego hasta allá? Puedo utilizar cualquiera de ellos. Y ninguno que yo guíe no va a ser necesariamente excluido. Cualquiera que yo coloque ahí va a ser una liga con el otro para poder alcanzar el éxito. Es más, les digo algo, este proyecto nosotros lo llevamos al coloquio, personas que ni siquiera sabían de qué trataba nuestro trabajo, lo lograron interpretar muy bien y fue algo que a nosotros nos motivó. De veras, nos sentimos muy satisfechos porque vino gente de otras partes, vinieron docentes de Los Ángeles, de Dr. Guizo, y se lo mostramos, inmediatamente nos interpretaron la maqueta. Bueno, jóvenes, hasta aquí llega nuestra presentación. Bueno, jóvenes, a partir de ahora pues viene la intervención de ustedes. Cada uno levantará su mano y bueno, expresará qué sintió desde el antes de entrar al proyecto y en el transcurso del proyecto y cómo se sienten ahora después de haber pasado por esta intervención que le hicieron estos docentes. Tienen la palabra ustedes. Pues sí, claro que cambió un poco la perspectiva de lo que teníamos, tanto la relación que existía, la relación estrecha que existe entre el docente y el estudiante, porque uno como estudiante llega a un aula de clases y de pronto recibe una clase normal de un profesor en un tablero explicando, por lo menos en el caso de las matemáticas financieras, que uno llega estigmatizado de que las matemáticas son difíciles, pero el ver y el conocer el esfuerzo que hacen los docentes para utilizar herramientas pedagógicas para que nosotros como estudiantes en nuestra posición podamos entender mucho más y se nos sea mucho más fácil la comprensión de este tipo de asignaturas que de pronto no es muy fácil para la comprensión de algunos de nosotros como estudiantes. Entonces es muy bueno también conocer este tipo de estrategias como son las TIC, estas estrategias tecnológicas, como sería estar a la vanguardia de la tecnología y utilizar otra herramienta importante que es la página de Excel. Cuando vimos la asignatura de matemática financiera, sí, en la clase magistral, en la clase común y corriente, pues no lo entendía muy bien. Cuando aplicamos ya la parte práctica, la solución de problemas reales, sí que nos enfrentamos a no tanto ver la teoría, sino como ver cómo nos vamos a enfrentar el día de mañana cuando terminemos nuestra carrera. Nos veamos a problemáticas reales de la vida cotidiana en una empresa. Allí se nos hizo como un poquito más fácil y un poco más comprensible el haberlo aplicado a la herramienta de Excel. Entonces me parece muy importante
este tipo de estrategias pedagógicas aplicándolo a la relación que hay entre docentes y estudiantes en las diferentes asignaturas. Sería muy importante que no solamente se aplicara en la matemática financiera, sino en todas las asignaturas que vemos como estudiantes en nuestra carrera de administración de empresas. Refiérete a cómo empezaste y cómo te sientes ahora después de la intervención. ¿Te sientes mejor, peor? ¿Te sirvió? ¿Ganaste la materia? ¿La viste más fácil? Como estudiantes, claro que sí, nos sirve y como que cambia la perspectiva que yo tenía anteriormente de ver de todas estas herramientas, porque como estudiantes nos sirve para desarrollar mucho más nuestras capacidades, tanto prácticas como intelectuales, que adquirimos diariamente aquí en la universidad. Entonces sí cambia mucho la forma en que vemos diferentes asignaturas y diferentes temas dentro del desarrollo cotidiano como estudiantes. Yo que los dos modelos, ¿ya? Del modelo tradicional y del modelo con la argumentación y con la implementación de nuevas tecnologías. Dando respuesta a su pregunta, fue como algo nuevo, porque desde que comenzamos las clases con el profesor Genes, él enseguida nos visionó pues un proyecto y nos indicó cuáles eran esos lineamientos que nosotros íbamos a seguir. Y al cambiar de una metodología a otra, sí hubo de pronto como ese choque de algo nuevo, pues algo que para nosotros era desconocido. Entonces, al implementar esta nueva estrategia nos ayudó mucho, porque llegaron implementando test, implementando preguntas, llevándonos no solo de la clase en el salón, sino llevarnos al aula informática para que colocáramos en práctica el conocimiento adquirido. Entonces, la plataforma Edmodo nos ayudó muchísimo, porque pues es una herramienta bastante importante, no es tan complicada de manejar, y no solo hacíamos los ejercicios en la hoja del Excel, sino que utilizábamos también la plataforma del Modo, y eso nos ayudó bastante, porque no solamente teníamos que hacer operaciones matemáticas, sino de conocimientos teóricos, ¿sí? Y pues también como esta visión de que las matemáticas financieras eran difíciles, se nos fue quitando como esa estructura que veníamos visionando, de que de pronto íbamos a perder el parcial, de que nos iba a ir mal de pronto en un taller. Pues vimos que significativamente que la herramienta sí dio resultados. Y pues al final pudimos implementar todos esos conocimientos y salir satisfactoriamente bien, porque le colocamos amor al proceso, le colocamos interés. Entonces ya nos vimos como en esa competencia de querer llegar y pues terminar el proyecto con buenos resultados. ¿Y el trabajo colaborativo cómo lo hicieron? ¿Entre todos se ayudaban? El grupo sí. Expliquen eso. Hablen. Siguiendo el orden de ideas aquí de las compañeras, principalmente nosotros estamos en una enseñanza tradicional, en el cual los docentes vienen y nos brindan, nos apoyan esos conocimientos que ellos traen desde todo su trayecto educativo. Y como en el mundo actual, las herramientas de las TIC, las nuevas tecnologías que se vienen implementando, estamos en la obligación de estar actualizadas con estas, y a su vez estos tipos de proyectos nos ayudan a entrar, a cambiar ese paradigma que tenemos de lo tradicional a lo constructivista, como decían los socializadores. Y vemos que en el trayecto del curso del proyecto
nos planteaban que nosotros mismos éramos los autónomos de nuestro conocimiento, nosotros nos apropiábamos de esos conocimientos a través de un trabajo en equipo, de ese trabajo en equipo en el cual desarrollamos diferentes actividades a lo largo del transcurso del proyecto, que fue conformación de grupos, de diferentes grupos, al cual nos asignaban un problema actual, un problema de la vida cotidiana, en el cual utilizábamos las herramientas tecnológicas como fue la tabla del Excel para realizar esos cálculos, el cual hacíamos manuales, pero ¿de qué sirve hacer los manuales si cuando lleguemos allá a la práctica de nuestra profesión no vamos a sacar un papel a hacer un cálculo? Ya están esas herramientas tecnológicas las cuales nos ayudan y nos facilita realizar esto. El trabajo en equipo principalmente nos ayuda a que si alguien tiene alguna dificultad, el resto del grupo pueda ayudarlo a que avance en esa dificultad, no se quede estancado en ese obstáculo y pueda superarlo, y así compartir el conocimiento de todos y lograr llegar al objetivo, el cual fue aprender a manejar todo ese tipo de tecnología basado en problemas. Otro. Tenemos que agregar, tienen equipos digitales, celulares que acepten y soporten tecnología, todos. ¿Eso qué es? ¿Una ventaja o desventaja para el proyecto? Bueno, entonces expliquen eso como hicieron allá con el ejercicio. ¿Quién le mandó un correo al otro el día que estaba curado? Diciendo que necesitaba una ayuda de trabajo colaborativo. ¿Quién lo hizo? ¿Aquí? ¿La joven? Bueno, entonces, no siendo más mi participación, tiene la palabra la doctora Rosalba Cuesta. Ella también hace preguntas tanto a estudiantes como a equipo de maestros. Doctora Rosalba. La verdad es que me ha entusiasmado. Es un proyecto de mi facultad que hace parte también de ingeniería. Y veo cómo los resultados de este proyecto, con lo que le he oído a los estudiantes, principalmente a Moisés, estoy casi segura que esa construcción de conocimiento sí se da en ustedes. No por la herramienta tecnológica, sino por ese aprendizaje autónomo que aprendieron ustedes para construir y dar unos resultados con esta estrategia pedagógica, aprendizaje basado en el. Hoy puedo decir que la facultad ya no va a inventar modelos pedagógicos, ni lo va a describir en los documentos base porque se le ocurrió a uno o dos o tres docentes. Ya puede decir que todos los resultados de estos proyectos de profundización marcan un perfil de modelo pedagógico del programa y de la facultad. No es decir, es un modelo pedagógico constructivista, desarrollista, etc. En este momento hay una realidad de un modelo pedagógico que se trabajó con unas estrategias metodológicas activas y con unas estrategias pedagógicas de trabajo colaborativo. Y esto es el resultado. Vimos el día anteriores otro proyecto de una de las maestrantes que nos marca también este camino. Así que yo le aconsejo a la facultad que retome estos resultados y ya construya y pueda decir, hay un modelo pedagógico con las estrategias metodológicas y pedagógicas, porque ya es una realidad.
Felicito pues a ustedes tres. La directora de este proyecto es la directora del grupo de investigación motivada, es el grupo acompañante del proceso y podemos dar fe de los resultados. Yo dejo. Quisiera conocer el concepto de los compañeros docentes, por lo menos que están aquí, Claro. y que también manejan las temáticas de la matemática financiera. Isidoro Pino y Manuel Montero. Alberto, Buenos días a todos. Quiero felicitar a los compañeros por la propuesta, por la investigación que han hecho. En realidad, hoy por hoy la tecnología es el pan de cada día. Está metido en todo, en nuestro proceso de aprendizaje, en nuestro proceso de enseñanza. Hay que romper con la tradición, sí, efectivamente. Es algo que no solamente involucra a los estudiantes adolescentes, sino también a la parte administrativa. Es decir, que hay que dotar a los salones de un espacio como este para que existan los equipos, las herramientas donde todos podamos trabajar, ¿verdad? Porque hablamos mucho de la formación tradicional y le echamos mucho a la parte tradicional, pero lo que pasa es que hacemos nuestras clases casi en la mayoría de las asignaturas en este tradicional salón de clase, donde está el tablero, unas sillas, un ambiente bastante bochornoso por los fuertes calores que se viven en los momentos, ¿verdad? En esos salones de la clase de 3, de 1, de 2. Sin embargo, no tenemos unas condiciones, unos ambientes que inviten a concentrarnos. Miren que sabroso este ambiente para hacer clases, para hacer academia, para enseñar, para aprender. Es importante eso. Eso es lo que tenemos ahora y espero que este proyecto no se quede como se quedan la mayoría de, inclusive de buenos y excelentes proyectos que se quedan en los anaqueles, que sirven nomás para que la gente opte títulos, se lleve a la praxis. Invito a los compañeros cómo llevamos esto a la práctica para que ya no estemos allá con la calculadora, el saborcito, que estamos en clase y entremos allá, el profesor, los estudiantes cada uno trabajen y por sistemas envían y más califican. Ya uno tiene uno que está cargando con el poco de papeles, ahí mismo, enseguida, cada tiene su nota enseguida, todo inmediato. Pero el estudiante no tiene que esperar que el profesor venga el otro fin de semana y le entregue la nota. Es más, estaba viendo que inclusive en los currículos van a cambiar. Las materias, las asignaturas como tal van a cambiar, están cambiando. Viene entonces la misma creatividad aplicada por esto de los sistemas, esto de la tecnología. Estábamos en las sesiones del registro calificado pues, de negocios internacionales y entonces estábamos buscando algunas asignaturas en otros programas para fortalecer la nuestra, para ver cómo la veían en otras universidades, cómo la veían allá. Y encontré por ahí una asignatura que llaman, matemáticas financieras, este presupuesto, esto no ven, ¿de dónde viene esta materia? Se llama Excel financiero. Excel financiero. O sea que esta propuesta se podría inclusive ampliar más, que no solamente las matemáticas para enseñar presupuesto, para enseñar administración financiera, la parte de cálculo, eso es lo que más le cuesta a la gente, a lo que más le teme a la gente. ¿Sí? La parte estadística inclusive, que es lo que más temor nos da también cuando vamos a hacer un muestreo y hacer el cálculo, es algo ya tan sencillo. Entonces, aquí se están combinando dos asignaturas. ¿Cuál es? Sistemas y finanzas. Por un lado, la parte de sistemas, ¿verdad? Y por el otro lado, se están articulando. Eso es lo que se busca entonces. La articulación, ¿sí? De la articulación, eso es lo que nos va a dar la praxis. Eso es lo que nos va a permitir acomodarnos y sabernos administrar, sabernos moldear con la práctica, con la tecnología.
un gran avance y un principio para, no solamente para el proceso pedagógico de la matemática financiera, sino que ese modelo se puede aplicar a otras asignaturas, a otros módulos, a la misma contabilidad, perdón, a la auditoría, a los presupuestos, a las finanzas. Sí, el problema no debe quedarse, digamos, en un estudio, en una investigación, sino que deberá convertirse en una cultura pedagógica. Pero ahí, ¿qué es lo que está haciendo falta? Pues, hay el interés de los docentes, pero faltaría la infraestructura tecnológica que nos encontramos en las aulas para poder, y los software, no solamente con equipos, sino los software. Por ejemplo, nosotros, en el caso yo que doy auditoría, ¿verdad? Nosotros no tenemos un software para impartir las instrucciones de auditoría. Toca adicional, porque nosotros los estudiantes nosotros sí van al campo, hacen investigación y practican, ya, y ellos mismos construyen. De una u otra manera nosotros también hacemos construir, pero nos hace falta la tecnología, un software de auditoría, un software contable, y un software contable que no debe ser solo para un docente que lo maneje, sino que debe estar instalado en las aulas, que uno pueda acceder a esa tecnología en todas las aulas. Ya pienso que Guillermo, que ha estado, digamos, ha sido uno de los pioneros de la sistematización aquí en la universidad, él sabe que nosotros tenemos esa falencia, nos hace falta un software. Cuando creamos el programa de contaduría, sí, quedó una propuesta de compra de software ahí ya como para entrar, y lo que se ha venido haciendo es como una especie de alquiler de licencias. Ajá. Entonces eso no es bueno para la universidad en el sentido de que cuando se acabe el tiempo de la licencia quedan los profesores sin espacio para la utilización. Y lo otro, los software que se manejan comercialmente son demasiado costosos en el tema académico, que son los que en realidad les pueden servir a ustedes para que cuando entren con el sector productivo no se vea ese choque de que sale un contador o un administrador que no conoce en realidad lo que está pasando afuera ni que manejan las empresas que están afuera. Entonces le toca ya reinventarlo, porque usted dice, bueno, necesito un profesional que no sepa nada, yo en la empresa lo voy a enseñar. No, y aquí tiene que haber esos presaberes que lleguen de una vez a lo que se da en el entorno, o sea, que nosotros llegamos a la empresa y no nos va a hacer extraño conocer la tecnología, porque ya aquí en la universidad debemos tener esa herramienta. Yo pienso al respecto, perdón que te interrumpa, la Facultad de Ingeniería está formando unos muchachos que son muy pilosos en cuanto a la elaboración de software. Si nosotros vemos los aplicativos que tienen otras instituciones, los software que venden, realmente por quienes son diseñados por ingenieros del sistema, por la persona que en el perfil necesite X actividad y un grupo interdisciplinar. Yo creo que aquí hay el personal humano, personal docente, con la suficiente formación, porque nos falta un poquito de motivación y saber que tenemos a los estudiantes de ingeniería del sistema que pueden colaborar a hacer esas aplicativos. Perfecto. En ese sentido, la maestría, como es directamente para docentes activos, pretende que su mismo maestrante, la parte de pedagogía y la herramienta TIC que necesite, él mismo busque su equipo, diseñe y construya lo que le sirve a él. Porque para nosotros la innovación no está en la tecnología. Y eso es claro, por ejemplo, yo leo esa frase de Piaget que lo tienen ahí, y eso es la innovación para nosotros. Hacer cosas nuevas. Puede ser con tecnología artesanal, pero hacer cosas nuevas. Cuando el estudiante dice,
con la autonomía yo construyo mi propio conocimiento y lo comparto con mis estudiantes, con mis compañeros. Ahí para nosotros está la innovación. Que en ese momento se utilizó la herramienta Excel para mediar y motivar el aprendizaje de los estudiantes muy bien. Pero para nosotros lo importante no es la tecnología, sino la pedagogía. Estoy hablando de la maestría en pedagogía de la TIC. La TIC para nosotros es una mediadora buscando que verdaderamente ese aprendizaje sea significativo, pero si el estudiante dice que su aprendizaje significativo es como un mapa conceptual, el docente trabaja con ese mapa conceptual. Para nosotros ahí la estrategia importante sería el trabajo colaborativo y el paso de un pensamiento de orden inferior, como lo encontraron ustedes, porque dijeron, bueno, magistral, conductista, tienen unos aprendizajes de orden inferior y lo han llevado a buscar habilidades de pensamiento de orden superior, en donde ya el estudiante es crítico, tiene pensamientos críticos, resuelve problemas de su entorno. Ese proceso para nosotros es la innovación. Sí, no pero, es la tecnología. Sí, la tecnología es un medio, pero no nos podemos sustraer de la tecnología, porque eso es lo que ha hecho, digamos, facilitar y mejorar el proceso. Eso es facilitar, es la academia. Estoy hablando de la maestría, no estoy hablando de la empresa. Estoy hablando de la maestría para facilitar un aprendizaje significativo. Lo que te quiero decir es que para nosotros, por ejemplo, ir a las zonas rurales retiradas, nosotros no podemos decir que esto no puede ir allá. Hay proyectos de profundización que se están desarrollando, inclusive el ejemplo de Alexis Montero en El Molino, donde no había computadores, el de Yuleski, en una zona rural donde no hay nada, pero hay innovación. Ellos tienen que buscar un diseño innovativo de la educación. Eso era lo que... En el caso de Cuba, le decía usted, Cuba no tiene internet como nosotros. Cuba es un internet simulado y en Cuba se ve lo que el gobierno quiere que uno vea. Pero ellos no le dicen eso al usuario final. El usuario final entra a un computador, va a entrar a Gmail, entra a Gmail si ellos quieren que entre. Ahí le están limitando. Ahí le limitan conocimientos, pero recuerden que están simulando un proceso y eso se puede hacer en una escuela. Es más, nosotros podemos hasta apalancarnos en los celulares de alta gama, que ya los estudiantes, aquí en la universidad, todos los estudiantes, la gran mayoría tienen teléfonos de alta gama. Estas herramientas las podemos nosotros utilizar para interactuar en el aula. Y a ellos los metemos en el proceso. ¿Por qué? Porque ellos generalmente está uno hablando de un tema y ellos están chateando, están fregando. Entonces, si nosotros los involucramos en el proceso a ellos, a través de investigar en el aula con el teléfono celular, ellos van a hacer una clase motivada, una clase muy dinámica y todos vamos a aprender de eso. Nos acompañó, nos direccionó, nos situó en este proyecto la doctora Patricia Chua. Por le mando un fuerte abrazo y un reconocimiento especial por el acompañamiento que nos hizo en este proyecto. La maestría y director de posgrado, en calidad de directora de esta experiencia bien significativa que duró 3 años, quiero compartir con ustedes algunas impresiones. La primera, lo que significó para mí estar al lado de la formación de Javier, de Federico y de Estela. Quiero comentarles que este tipo de trabajo, en donde día a día se tiene que velar por la forma como el estudiante de maestría está haciendo una apropiación significativa de la fundamentación
que ha de caracterizar su liderazgo al interior de una temática, en este caso lo que era entender la pedagogía al interior de lo que enseñamos en matemática financiera y cómo eso se podía potenciar, dejó muchos elementos que hoy son valiosos compartir. Lo primero es esa capacidad que ellos tuvieron siempre para aprender y desaprender. Este tipo de trabajo tiene unos momentos bien significativos para el director que lo está acompañando, y es que en primer momento el estudiante se siente un poco perturbado porque se le está invitando a desequilibrar las prácticas que ya vienen con él desde que estudió, porque él tiene un referente y es cómo lo formaron a él. Al entrar a ver pedagogías activas, al entrar a ver las necesidades de formar en un siglo XXI altamente digitalizado, el estudiante comienza a sentir choques, y esos choques generan reacciones frente al director, porque el director está velando de cómo está produciéndose esta nueva apropiación, esos nuevos esquemas mentales frente a cómo entender la práctica de unos jóvenes que hoy viven situaciones distintas cuando ellos fueron jóvenes. Entonces eso se requiere mucha paciencia, y eso es lo que quiero resaltar, la capacidad que ellos tuvieron para ser pacientes en aprender y desaprender constantemente, y de esa manera fueron tomando conciencia. Es que este paso en la enseñanza es bien complejo. La toma de conciencia es cuando yo interiorizo mi esquema mental y puedo generar nuevos engramas para que mi conocimiento esté fundamentado sobre eso nuevo que he creado. Y es precisamente lo que ellos siempre manifestaron. Al comienzo un poco incómodos, un poco con su director, en este caso conmigo, porque era llevarnos de la mano a entender cómo quitarnos esas prácticas docentes que no contribuyen sino a la repetición de contenidos que se olvidan inmediatamente, a cómo llevarnos a fijar contenidos desde la generación que cada estudiante debía hacer. Eso fue una tarea de paciencia, pero que se logró porque ellos se dispusieron en aprender y desaprender. Ellos tenían siempre un buen ánimo, ellos siempre estuvieron emocionados. Así todo les generará mucho esfuerzo, mucho estudio, volver a escribir, volver a borrar, volver a leer. Se hicieron alrededor de 30 revisiones a lo largo de un año, se hicieron muchísimas lecturas, se dieron muchísimas experiencias. Esto fue un espacio de crecimiento bien significativo. Otra de las cosas que yo quiero resaltar es que ellos siempre estuvieron con una disciplina en la construcción de su trabajo y en la entrega oportuna de todos sus escritos. Nunca vieron como carga todas las actividades extra que yo les generaba, porque permanentemente les estaba mandando muchos artículos, permanentemente les estaba mandando muchos sitios que habían que revisar. Yo creo que ellos leyeron y revisaron cualquier cantidad de trabajo de otras universidades del mundo, y siempre tuve en ellos una postura muy disciplinada, muy abierta, de mucha emoción. Eso a mí me dejó muy satisfecho, porque yo comprendo lo difícil que es romper con todos estos esquemas. Yo comprendo lo que significa llevar a la práctica todo esto, lo que eso demanda. Sin embargo, para ellos eso no fue ningún obstáculo por atender las sugerencias. Además de eso, quiero valorarle a los tres el respeto y el reconocimiento que tenían hacia lo que se planteaba en las asesorías y las infinitas revisiones que le hice. Jamás me sentí como persona maltratada, como sí ocurre con otros estudiantes de maestría. Jamás sentí, sino siempre la disposición por reflexionar conjuntamente, analizar, y cuando surgían contradicciones, ellos se acercaban, hacíamos reuniones especiales para hacernos debate. Fue un espacio interesante de la formación de los tres estudiantes. Desde sus estudiantes de aula, desde los estudiantes de la materia matemática financiera, lo que pude evidenciar como director es que los estudiantes de la materia pudieron tener una oportunidad en reconocer el aprendizaje disciplinar soportado en la variedad de ambientes situados
que desde la contrastación de lo que fundamentaban en la disciplina matemática financiera podían ellos llevar a la práctica. Eso fue lo más significativo del trabajo. Como un estudiante de la Universidad de La Guajira puede confrontar, verificar a través de diferentes ambientes lo que el profesor me está diciendo en clase, que el problema es ese, que las materias se están quedando en una recitación de informaciones en el aula, pero que están alejadas de una de las habilidades del siglo XXI, como es resolver problemas. Si al estudiante se le enseña algo, el profesor tiene el deber de ejercitar actividades diferentes también que permitan que esa información que estamos compartiendo tenido o el estudiante pueda reconocer qué es lo valioso que hay en ella y para qué. Entonces esta práctica permitió que el estudiante pudiera ser consciente de esta contratación. Además de eso, sentir que tenían un grupo de docentes orientadores de sus dinámicas para apropiar significativamente su aprendizaje. Eso es muy importante, en la medida en que para ellos no solo era quedarse con la hoja de cálculo Excel, sino que también le proveían al estudiante espacios desde el modo, le proveían artículos, le proveían una cantidad de estímulos que hacían que el acercamiento con la asignatura dejara de ser netamente sino que eran ambientes que enriquecían esa lógica del pensamiento matemático muy importante para el contenido que había en esa materia. Entonces yo resalto como esas dos grandes dimensiones, la dimensión formativa de los 3 estudiantes de maestría, que hoy por hoy cada uno de ellos hemos seguido como el rastro a la actividad de cada uno y vemos que ellos efectivamente no han hecho trabajo de maestría para graduarse y siguen siendo los mismos. No, ellos han seguido potenciando todo su trabajo. Una vez terminado el semestre, con esos estudiantes han seguido desarrollando con sus estudiantes otros ambientes, otras prácticas, y eso es lo que se quiere, que el profesor realmente que sea un máster, sea un agente transformador auténtico y genuino, no que sea un discurso vacío, sino que realmente su práctica se vea alocada, su práctica llegue a sus estudiantes. En cuanto a lo que fue la Universidad de La Guajira y la facultad, nunca se pudo ver cómo se articulaba el área, cómo el área se interesaba, cómo otros profesores se acercaban desde lo formal para ver qué de esto era rescatable y qué de esto podía generar nuevos interrogantes. Realmente es lamentable que esto suceda porque estos son los espacios que le dan vida a la célula de la universidad, que es la formación. Somos en tanto demos cuenta de cómo enseñamos y cómo potenciamos aprendizaje. Ese diálogo quedó pendiente, que es el diálogo con la dirección del programa, que es el diálogo con los profesores del área para generar más análisis, más búsquedas, más apropiaciones, porque realmente es una experiencia que vale la pena mirar para fortalecer la enseñanza contextualizada. Entonces, eso es lo que yo resalto. Quiero además decirle a Jaime, y a Estela y a Federico que los he visto muy bien presentados. Por presentación personal les coloco 5. Yo no dudé en colocar el aprobado después de 50.000 revisiones y sugerencias. Mis mayores éxitos, y que sean ustedes unas personas que sepan llevar en alto el nombre de la Universidad de La Guajira desde este título de ser máster, lo cual quiere decir que yo me parezca realmente a un máster, que no sea un máster de cartón, sino una persona que lucha permanentemente por crear caminos de transformación y mejoramiento hacia esas personas que parte digo que son mis alumnos. Bueno, feliz día a todos los asistentes, nuestros agradecimientos. Gracias. Bueno, se da por finalizada la socialización del proyecto. Entonces, felicitaciones a los actores. A los maestros. A maestros ya. Bueno.